Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es José Berrío, soy estudiante de la Universidad de Antioquia y hago parte del programa Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la comunicación, en compañía de Denis Camargo, quien les hablará un poco sobre el tema. La comunicación, aparte de que se aplica en todas las fases y etapas de la administración, tiene mucha importancia particular en la función de dirigir, independientemente del lugar. Esto se debe a su concepto enmarcado en la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual debe entenderla. De esta manera tenemos que la comunicación tiene un propósito donde quiera que se aplique. Como por ejemplo en una empresa, la comunicación tiene el propósito de efectuar un cambio, es decir, influir en las decisiones encaminadas obviamente en pro del bienestar empresarial. Además, su funcionamiento a nivel interno en las organizaciones es muy esencial, ya que integra todas las funciones administrativas, en especial cuando se trata de establecer y difundir las metas de una empresa, trazar planes para alcanzar dichas metas, organizar el recurso humano de una manera más eficiente y eficaz. Lo que muchos hacemos: conducir, dirigir, motivar y crear un buen ambiente laboral para todos, además de controlar el desempeño del personal, entre otras. Ahora bien, para que la comunicación se pueda dar es necesario un proceso que cotidianamente realizamos de forma tan sencilla como expresar una idea, un pensamiento o, en pocas palabras, transmitir una información. En este proceso el emisor puede ser cualquier participante en una conversación, quien emite un mensaje. Aquí es muy importante que el emisor juegue o ponga en práctica ciertos factores para que la información que desea transmitir pueda ser entendida, ya que factores como el entorno, el ruido o algún obstáculo pueden llegar a impedir que la información sea entendible y alterar lo que queremos expresar en ese momento. Así tenemos que el emisor crea una idea o pensamiento, la codifica y es entonces cuando se inicia el proceso de comunicación, transmitiendo el mensaje a otro participante llamado receptor, quien a su vez recepciona la información que lleva el mensaje y la decodifica para poder entenderla o comprender, creando así un círculo vicioso que en este caso el receptor se convierte al mismo tiempo en emisor y se repite una y otra vez el proceso, algo así como tú me dices algo, yo te digo algo y así sucesivamente. Luego, aquí es donde utilizamos lo que está a nuestro alcance para lograr transmitir la información, es decir, un canal o medio para transmitir un mensaje. Puede ser transmitida de forma oral, escrita, sea en un memorando, papel, computadora, correo electrónico, teléfono, telegrama, televisión o cualquier tipo o canal posible. Hace un momento les mencioné que el ruido puede ser un obstáculo para transmitir el mensaje. Pues bien, desafortunadamente el ruido estorba cuando de conversar o transmitir una información se trata. Recuerden ir a un sitio, como una fiesta o una reunión social, donde queremos decir algo, pero el ruido de las demás personas o el ambiente, la música o cualquier otro ruido nos estorba, ¿cierto? Y ya no podemos hablar en bajo tono, sino antes, por el contrario, tenemos que gritar y hablar fuertemente para que nos puedan escuchar. Qué gracioso, ¿cierto? Pues bien, hablando de factores que inciden en el proceso de la comunicación, seré un poco puntual, mencionando algunos como la distancia, la estructura, el tiempo, el ambiente, el entorno, los procesos administrativos e incluso la tecnología, por la cantidad de volumen de datos que ésta abarca. En resumen, el modelo de la comunicación nos proporciona un panorama, digamos que general, del proceso que esta misma experimenta, ya que nos sirve como administradores para identificar y señalar problemas de comunicación y corregirlos, o mejor aún, prevenirlos para que no ocurran. Tenemos además la comunicación en la organización. Esto hace referencia a que en la actualidad la información en las empresas debe fluir con más rapidez que nunca, ya que incluso un corto lapso de tiempo en que se detiene la información en una empresa de alta producción, ese lapso de tiempo puede generar gran cantidad de pérdidas de producción, algo que resulta muy costoso en términos de producción. Por lo tanto, es esencial que los problemas de comunicación deban comunicarse de inmediato para corregirlos con tiempo y evitar posibles inconvenientes tanto a nivel interno como externo
de la empresa o la organización. Este tema nos habla también de la necesidad de la comunicación, aclarando que para ser eficaz los administradores deben obtener la información que necesitan para desempeñar correctamente sus funciones y actividades administrativas. Mas, sin embargo, revisiones exhaustivas revelan que realmente carecen de ella en algún punto de sus funciones, ya que reciben tanta información que evidentemente deben seleccionar lo que necesitan y dejar a un lado el resto. Es aquí donde debemos preguntarnos nosotros mismos como administradores, independientemente de la entidad o institución, ¿qué necesito saber para hacer bien mi trabajo, para hacerlo mejor? ¿Qué necesito hacer o saber? ¿Qué debo hacer en caso de que suceda algo? ¿O qué sucedería si no recibo constantemente dicha información? Por lo tanto, un administrador no necesita recibir demasiada información, sino por el contrario, recibir lo que realmente necesita saber. Dar demasiada información. Hagan una retrospección cuando van a trabajar y llegan por primera vez. Se siente como un novato, todo nuevo, y le dicen esto es así, 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 este es el procedimiento, estos son los procesos. Nos llenamos tanto de información que al cabo de unas horas o incluso unos días no recordamos exactamente cómo realizar esa función. Algo más o menos pasa en los administradores. Además, se habla del flujo de la comunicación organizacional, haciendo referencia a que en una organización la comunicación puede ser descendente o ascendente y transversal. Es decir, la descendente es la que fluye de los niveles superiores a los niveles inferiores o niveles más bajos en la jerarquía de la organización. Por lo general es de un ambiente o sentido autoritario, transmitiendo consigo un mensaje como instrucciones, discursos, reuniones y demás por el estilo. La ascendente se desplaza desde los niveles inferiores hacia arriba. Para el interesado o el emisor surge un inconveniente, y es que en este proceso los niveles medios son quienes reciben la información, la filtran y sucede que no transmiten toda la información como se pretende, y así desafortunadamente la información se pierde o se distorsiona a medida que sube o baja a través de los niveles jerárquicos o en la línea de mando. Y la comunicación transversal es la que fluye de manera horizontal entre los miembros de un mismo nivel o diagonal en los niveles medios y bajos entre personas que se encuentran en diferentes niveles o no tienen relaciones directas de subordinación. Cabe recordar, claro que sí, que la comunicación puede ser escrita, verbal y no verbal. La escrita tiene la gran ventaja de dejar registros, referencias o defensas legales. Además que un mensaje puede prepararse cuidadosamente y luego expedirse a un grupo de personas. Pero, como nada es perfecto, también tiene desventajas. Y es que gasta papel y además pueden llegar a ser mal expresados por sus emisores por el simple hecho de no tener una correcta redacción o errores ortográficos, como suele pasar en algunas personas. La comunicación oral o no verbal se da por igual en una conversación entre dos o más personas. Su principal ventaja es que hace posible un intercambio rápido de información con realimentación inmediata. Estamos hablando, te digo algo, pregunto al final, ¿me entendiste? Tú me dices, sí, mira, sucede esto, o hago una pregunta, la otra persona me responde de manera inmediata y hay fluidez, hay rapidez, el conocimiento y el entendimiento del mensaje es de manera inmediata. Tiene también desventajas, es que no siempre ahorra tiempo, ya que la espera por recibir una información directa implica tiempo. Y por último tenemos que la comunicación no verbal se manifiesta a través de los rasgos faciales o gestos corporales, la cual utilizamos a menudo para reforzar la comunicación verbal. Asimismo es enunciante de interpretaciones y puede variar dependiendo la situación en la que se utilice, como levantar la mano, saludar desde la distancia o algún tipo de gesto corporal que indique la transmisión de un mensaje o una información. A continuación los dejo con mi compañera Denise Camargo. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denis Camargo, estudiante de Ingeniería Industrial, y voy a explicar las barreras y las fallas en la comunicación. Dice que las barreras están en el emisor y en la transmisión del mensaje, en el receptor o en la realimentación. Algunas barreras pueden ser específicas, como la falta de planeación. Dice que la buena comunicación no ocurre por casualidad, que la gente habla y escribe sin pensar, sin planear ni exponer un propósito. Hay supuestos no aclarados que son malentendidos, distorsiones semánticas que pueden ser deliberadas o accidentalmente, mensajes mal expresados, pérdida de la transmisión y la retención, escuchar mal y en la evaluación de la evaluaciones prematuras. Muchas personas dicen que muchas personas hablan, pero pocas escuchan. Hay comunicación impersonal, que es la de desconfianza, las amenazas, el temor. Hay periodos insuficientes para ajustarse a un cambio. Hay sobrecarga de información y la información se ignora, cometen errores, filtran y se demora mucho la información. Otras barreras de la comunicación, dice que hay muchas más barreras para una comunicación eficaz y que las personas escuchan lo que quieren oír e ignoran la demás información. Dice que para mejorar la comunicación eficaz es responsabilidad de todos los miembros de la organización, sean administrativos y no administrativos, y que hay una guía para superar las barreras en la comunicación. Y dice que el primero es aclarar el propósito del mensaje. El emisor debe tener claro lo que quiere comunicar. El segundo es usar una codificación inteligible, sea de símbolos familiares para el emisor y para el receptor del mensaje. El tercero es consultar otros puntos de vista. Es importante la planeación de la comunicación, que no debe ser aislada, que hay que motivar a los miembros de la organización a que participen también. El cuarto es considerar las necesidades de los receptores y que es importante que sea apropiado. Quinto, usar el tono y el lenguaje apropiado para asegurar la credibilidad. Dice que el tono de voz es la elección de la lengua y la congruencia en lo que se dice influye mucho en la reacción del receptor. Sexto, obtener realimentación. Es que cuando no entendemos hay que hacer preguntas. Séptimo, considerar las emociones y las motivaciones de los receptores. Dice que la comunicación es más que transmitir una información, es transmitir emociones entre los supervisores, entre los superiores, en los subordinados y entre los colegas de la organización, y que mientras se cumple la meta propuesta, se van cumpliendo las metas personales también de cada miembro de la organización. Dice que el octavo es escuchar. Es muy importante escuchar, porque la comunicación eficaz no es solo la responsabilidad del emisor, sino también del receptor, del que da la información, y que hay 10 reglas para la escucha, que es dejar hablar, hacer que la persona se sienta cómoda, mostrarle a la persona que uno desea escucharlo, eliminar las distracciones, establecer empatía con la persona que habla. De esta manera finalizamos el tema y agradecemos a ustedes por su valioso tiempo. Muchas gracias.